podemos decir, ¿no? Del esfuerzo. Enseguida estamos con él. Josué Bracci, primer español, hombre, campeón de Europa de halterofilia recientemente, hace unas cuantas semanas. 3 semanas. 3 semanas, que también nos va a dar su visión del asunto, aunque él tiene un secreto que ni siquiera el profe Ortega lo conoce, que es el puchero de su abuela. Ese es el gran secreto de Josué, pero bueno, luego hablamos de él. Está buenísimo. María José Rienda, que ya sabéis, campeona andaluza de esquí, vivió su mejor momento sobre 2005-2006, con triunfo en la Copa del Mundo, y ahora es jefa, ahora es la directora general de deporte de la Junta de Andalucía. También tienen esos dos vertientes de gestora y de deportista, seguro que va a ser muy interesante. Francesc Cos, que pertenece al cuerpo técnico del Barcelona, especialista en preparador físico de fuerza, ¿no? Correcto, muy cerquita de Messi, todos los días, Francesc Cos. El profesor Ortega, la acabáis de escuchar, trabaja en el Atlético de Madrid, también Carlos Meléndez, especialistas, por supuesto, y referencias en la preparación física. Y José Luis Oltra, entrenador de fútbol, en muchos equipos, este año en el Granada, ha habido un episodio incomprensible, pero bueno, no sé si habrá tiempo de comentarlo. Y como acabamos de escuchar al profesor Ortega en una sesión interesantísima, yo lo estaba viendo desde ahí y lo que me parecía es que nos estaba trasladando eso que dice el Cholo del partido a partido a cada sesión de preparación física, partido a partido, sesión a sesión. Individualización máxima, ¿no? Bueno, sí, es lo que decíamos, ¿no? Trabajamos para una forma de jugar. Esa forma de jugar la marca nuestra guía, que es la figura de Diego Pablo Simeone. Algo que yo tuve la suerte de tenerlo como jugador, entonces ya lo conocí desde tempranas edades y sabía ya su forma de ver el fútbol y por qué caminos iba a transitar. Y eso tan individualizado, perdón, por ejemplo, en equipos, digamos, de no tanta estructura como el Atlético de Madrid, vienes ahora mismo del Granada, has estado en el Córdoba, en el Tenerife, ¿es posible esto que hemos escuchado, este registro tan personalizado con cada jugador, es posible siempre o se necesita una estructura importante para ello? Yo creo que es posible. A lo mejor no hay tantos medios, no hay tantas opciones, no hay tantas posibilidades, pero evidentemente se tiende y se intenta, dentro de lo que tienes, buscar lo máximo posible la individualización. Cuando no puedes tanto, pues obviamente vas a generalización y al trabajo colectivo, pero siempre que puedes y siempre puedes buscar esos medios, esas posibilidades, lógicamente no todos requieren los mismos esfuerzos, las mismas intensidades, incluso me atrevo a decir, aunque yo soy, los que te pueden hablar más son Carlos y el profe. Yo soy entrenador y malo, por lo tanto muchas cosas de estas se me escapan. Yo estaba escuchando a Carlos y parecía que estaba hablando en otro idioma para mí, que me imagino que el Cholo, lógicamente, que es un crack, tendrá más conocimiento, pero yo hay cosas que evidentemente de estos aspectos se me escapan y debería estar el preparador físico que trabaja conmigo, que también él me explica muchas cosas de las que hace, que a veces se me escapan y que yo simplemente organizo, digamos, ¿no? Y cuando uno tiene cerca a una estrella como tienes tú, Francesc, en el Barcelona tipo Messi, ¿también se individualiza en ese sentido? Quiero decir, ¿él escucha tanto al preparador físico como al entrenador? ¿O hay que trabajar de una manera especial con jugadores así? A ver, los jugadores son muy inteligentes. Buenos días a todos. Haré una pequeña introducción después, que quiero decir alguna cosa. Los jugadores son muy inteligentes, los deportistas en general, muy egoístas, porque buscan rendir, buscan ganar, como nos decía el profe. Entonces, pero para que el jugador te escuche, le tienes que convencer. Y fijaros, yo estoy aquí y no tenía que estar aquí, tenía que estar Julio Calleja. Yo he venido aquí a aprender como vosotros. Llevo 25 años de profesor en la universidad, dando clase. Es mi vocación. Tuve la suerte de entrar en el Barça en el 2004 y del 2004 al 2016 he estado en el primer equipo como preparador físico de fuerza. Y el club me ofrece ahora dirigir el área de rendimiento. Tenemos 25 preparadores físicos de los 5 deportes profesionales. Y lo hice con contrato indefinido en el primer equipo. Me parecía que tenía que entrar en una nueva etapa. Cuando uno va a un congreso, para mí, si te llevas un par de buenas ideas, a veces dices,
voy bien de conocimiento porque lo han dicho, ya lo conozco. Si te llevas un par de buenas ideas, yo los doy por buenísimos. Estoy encantado de haber venido. Y pongo un denominador común a una cosa que me ha encantado de los ponentes de ayer y de hoy, que es el convencimiento en lo que explican. Profesor Ortega y Carlos, como para hablar de los dos últimos, Juan hoy, esta mañana también, te cuentan y tú te crees lo que te están diciendo. Todos los que estamos aquí tenemos formación y tenemos claro que hasta que nos jubilemos tenemos que ir formándonos. Y aquí he venido a eso, a escuchar qué dicen, qué cuentan. Cuando uno está convencido de lo que cuenta, es capaz de convencer a Leo, a quien sea, al jugador que crea. Y de respetar la individualidad también, ¿no? De un jugador que quiere hacer más menos, depende de la edad que se encuentra, depende del momento. Por tanto, yo me quedaría de estos congresos la capacidad que han tenido para creer. Luego no puedo evitar, teniendo aquí a rivales deportivos como el Atlético de Madrid, ¿no? Felicitarles por la temporada, por este último campeonato. Que sepáis que os admiramos. Yo he percibido, voy a ser políticamente poco correcto, se lo he dicho antes al profe, ¿no? Que el profe se estaba justificando. A mí me ha encantado su charla y me encanta la forma que tienen, primero porque cree y domina de lo que habla, y parece a veces, y la prensa puede ser que nos engañe un poco, que nosotros estamos en el lado absolutamente contrario, en una metodología que una persona adelantada a su tiempo, que es el profesor Seirulo, ha hablado de otra forma de entrenar, en el sentido de integrar siempre que sea posible, conseguir la mejora de la condición física, si puede ser con el balón, para que siempre haya toma de decisiones, para sumar minutos de mejora de la habilidad específica del jugador. Pero no olviden una cosa, el Fútbol Club Barcelona, afortunadamente, en los últimos años, ha estado prácticamente hasta el final de las competiciones. Llega muy lejos en la Copa del Rey, bastante lejos muchos años en la Copa de Europa. Quiere decir que jugamos cada 3 días. Nosotros a veces el trabajo condicional no lo podemos aplicar porque los jugadores que juegan regularmente están jugando cada 3 días. Este es su entreno. El problema lo tenemos con los jugadores que no juegan. Con estos hay que planificar y pensar qué cargas de entrenamiento. Pero comparto mucho de la filosofía, de la visión, del adaptar, del creer en todo. No es esto está bien o esto está mal. Es el criterio, en qué momento, en qué club, en qué jugadores, en qué perfil. Tanto me ha encantado. Y la última cosa que me gustaría aportar, deben de hablar los deportistas, que son los importantes, los que tienen mérito, es, lo han dicho, bueno, 2 cosas quiero decirle. Otra cosa, una palabra que me ha gustado que ha dicho Carlos, criterio. Cuando uno tiene conocimiento podemos estar no de acuerdo, pero cuando uno tiene criterio, eso quiere decir que un día lo podrás cambiar. Y no pasa nada por cambiar el criterio. Ostras, creo que ¿cuántas variables nos llevan ahora del GPS? Si nos llegan 150 variables. Nosotros ya estamos viendo que determinantes son 6, 7 u 8. Bueno, pero hemos ido modificando, ¿eh? Yo mismo cuando entré en el Barça, una cosa que cuento, empecé porque Pep dijo, sí creo en la fuerza, vamos a empezar a hacer fuerza. Eso es una cosa que se ha visto poco en televisión, pero los jugadores hacen cosas de fuerza. No se ve, no se ve. No se ve. No nos dejáis enseñarlo. Lo han enseñado poco y a mí a veces pienso, ostras, hubiera valido la pena, pero fuerza es todo, no lo que hacen en el gimnasio, lo que hacen fuera, también lo ha dicho el profe. Un salto es potencia, pero 20.000 saltos es una media maratón, pero todo es una manifestación de fuerza. Por tanto, la fuerza es la capacidad física, que luego la envolvemos de otras capacidades para que nos den resistencia a la fuerza, etc. Estaba diciendo la palabra criterio que ha contado Carlos. Nosotros necesitamos criterio. Y la última que os digo como experiencia, yo de las cosas, y a raíz de tu pregunta, si te contesto, yo me he ganado en lo que puedo decir, ¿no? Porque al salir he percibido todavía más el cariño de los jugadores, que al final eran mis clientes, el convencerlos. Y el convencerlos es en base a criterio. Y yo creo que el conocimiento es importante, pero es muy importante cómo lo transmitimos, cómo llegamos, cómo sabemos que cada persona es diferente para poder convencer y que hagan lo que en cada momento sea lo óptimo. Estamos hablando claro, de la élite, del altísimo nivel. También era altísimo nivel María José Rienda. Yo le preguntaba antes, pero claro, escuchando al profe, ¿pero tú tenías preparador físico para ti? No. Preparador físico teníamos, pero teníamos para el equipo nacional. O sea, nosotros éramos un equipo de 7 chicas en un principio
Sí, es verdad que luego cuando van las competiciones, vengo de los deportes de invierno, yo no sé, muchos de vosotros sois más jóvenes, pero bueno, vengo de los deportes de invierno, de un deporte anaeróbico, de un deporte sacrificado, porque tenemos que viajar muchísimo fuera de nuestras fronteras. Yo estaba alrededor de 200 días fuera de casa y me ha gustado mucho la exposición del profesor, bueno, de todos los ponentes, pero sí es verdad que en el tema de la planificación, en el tema de los ejercicios y demás, pues bueno, los profesores, o sea, los entrenadores están muy presentes. Nosotros teníamos entrenador de nieve y entrenador físico. El entrenador físico, en los periodos teníamos, como todos sabéis, ahí tenéis pretemporadas y temporadas. Y en la pretemporada nosotros hacíamos las cargas máximas y las cargas más grandes de entrenamiento. Y luego, conforme se iba acercando la competición, que nosotros la pretemporada es de mayo hasta octubre. A partir de octubre, conforme se iba acercando la competición, pues íbamos quitando más carga, pero haciendo input de carga durante X tiempo, durante toda la temporada, para ir aguantando toda esa temporada que era hasta marzo-abril. Entonces, para nosotros era muy importante. El entrenador físico estaba muy presente, pero estaba muy presente también porque no viajaba siempre con nosotros. Nosotros, deportes individuales, ya nos encantaría poder tener un equipo como los que tienen los de fútbol, que van todos, que van todos y están genial. Nosotros, pues lógicamente, teníamos que maximizar recursos económicos y venía el entrenador físico, teníamos un skimmer, un preparador físico, un preparador del material. Y el entrenador físico a veces nos acompañaba, pero otras veces no podía acompañarnos, con lo cual nos mandaba todo lo que teníamos que hacer. Luego, la gran pregunta, ¿y en casa? Cuando estás tú en casa, ¿sigues entrenando? Sí, sigues entrenando, sigues llevando las pautas. Era muy importante lo que nos comentaba aquí el compañero, porque esos criterios o ese saber convencer, ya no es saber convencer, es que el deportista sepa para qué sirve y cuál va a ser el beneficio que va a tener de cara al futuro. Porque sabiendo eso, el deportista os se fijará e intentará hacerlo lo mejor posible para que tengáis ese input. Y quizá eso más en deportes en los que compites contra otros, pero en función de competir contra ti mismo, con levantar más peso, como en el caso de Josué. Este año has llegado al oro europeo. ¿Ha cambiado algo en la preparación? ¿Qué es lo que has modificado para dar el salto, subir el peldaño que te quedaba? Sobre todo, buenas tardes a todos, antes que nada. Aparte del puchero de tu abuela, eso. El famoso puchero de mi abuela, pero sí es verdad que a raíz de eso también es muy importante no solo el entrenamiento, porque el entrenamiento en sí es fundamental, pero sí creo que es lo que rodea el entrenamiento, ¿no? Tanto, creo que no he podido escuchar toda la charla del profesor, pero creo que una de las cosas importantes que sí que ha dicho, y si lo escuchas, es el descanso, el entrenamiento pasivo que digamos, que es el poder recuperarte, porque tú puedes entrenar mucho y durante mucho tiempo, pero si tú no llegas a ese punto en el filo de la navaja, ¿no? En el que estás entrenando y te puedes recuperar para el día siguiente, así es como realmente nos ponemos fuertes, ¿no? En mi caso, ¿no? Tú llegas a un momento en el que no das más ese día de ti, pero tienes que llegar a un punto en el que al día siguiente por la mañana estés nuevamente recuperado para volver a entrenar otra vez al 100%. Y cuando vuelves por la tarde a entrenar tienes que estar otra vez al 100%. Y eso, como bien ha dicho María José, es gracias a que el atleta sepa lo que quiere hacer. O sea, sabe lo que tiene que hacer. Y eso es muy importante, porque si a mí mi entrenador me dice, haz esto, yo le pregunto por qué, y él me lo explica perfectamente. Es esto porque hay que descansar, porque hay que comer bien, porque te tienes que recuperar, porque hay que recuperar las articulaciones. Me lo explica todo. Y creo que el conocimiento es muy importante para el deportista a la hora de realizar los entrenamientos. También es muy importante la parte psicológica, ¿no? Creo que Ahora llegamos. que es fundamental en los deportes, más no tanto a lo mejor colectivo, pero sí desde mi punto de vista los deportes individuales te exigen mucho. Ahí no hay, en mi caso por ejemplo, no hay tanto dinero como en el fútbol y no se puede monitorizar, pero sí es verdad que yo por ejemplo en cuanto paso a la puerta de gimnasio mi entrenador ya sabe todo lo que he hecho sin yo decirle nada, ¿no? Y ahí es donde está la confianza que realmente luego te ayuda
te ayuda a seguir superándote. Y es verdad lo que han dicho, que no puedes, por muy bueno que seas, siempre quieres más, y siempre quieres más, y siempre quieres ganar más. Y sobre todo, nunca te puedes creer nada, ni nadie, porque siempre tienes que ir mejorando, es lo que él ha dicho, siempre sumar y sumar y sumar. Siempre tienes que aceptar la crítica, aunque sea positiva o negativa. Tú ya te quedarás con lo que tú creas conveniente, pero siempre tienes que aceptar todo y siempre tienes que sumar todas las cosas posibles y tú ya luego haces la criba. Ahora termino un segundito. Carlos, el secreto ahora está en la búsqueda de recortar en todo lo posible, acortar los periodos de recuperación, de tantos esfuerzos con pretemporadas cada vez más cortas, con otros diseños de entrenamientos, me imagino. Hay que intentar que los esfuerzos se recuperen lo antes posible. ¿Estáis en eso? Bueno, a ver, depende de... Podría hacer un poco la visión más global, ¿no? Es decir, para mí la regla máxima, lo primero es tener el jugador. Si el jugador no está, no te vale de nada. O sea, no te vale de nada si el jugador se lesiona o está lesionado. Así que yo prefiero tener al jugador, aunque no esté al 100% de su rendimiento máximo físico, y evidentemente el fútbol es un deporte que ha evolucionado desde los años 80, 90 y se cambian las reglas, muy pocas. ¿Se cambia el sistema del juego? No, es balón, 11 contra 11. ¿Qué es lo que evoluciona? Evoluciona el tiempo en la toma de decisión, que es más rápido. Al tomar decisión más rápido, se piensa antes, las decisiones son más acertadas, así que los jugadores tienen más intensidad y por lo tanto evoluciona en cuanto a la intensidad. Lo importante es tener al jugador. Si el jugador se lesiona y está fuera, no te vale. Y la segunda máxima es tener al jugador a su máximo rendimiento físico para que eso no sea un limitante durante la competición. Es decir, si el jugador es capaz de rendir y poder hacer todo lo que sabe hacer en los primeros 20 minutos y desde el minuto 20 hasta el 90 está con fatiga y no puede expresar su máxima expresión de juego, es otro limitante. En base a eso es lo que se busca. Es decir, tú lo que buscas es que el jugador de una competición a la otra llegue en su máximo esplendor de rendimiento y evidentemente llegue. Así que podríamos decir que el objetivo es que el jugador recupere y llegue lo mejor posible a la siguiente competición. Cuanto más compites, más problemas tienes porque más seguido es esa expresión de rendimiento. Cuanto más amplio es el tiempo que tú tienes entre un fin de semana y el otro para otros equipos que no compiten entre semana, tienes mejores estrategias para poder afrontar esa recuperación. Pero cuanto los partidos están más cortos, está ahí. Y como bien decía Francesc antes, tienes otra dicotomía. Es decir, no es solo tan importante porque el mejor entrenamiento, olvidaros lo que es la competición, ¿eh? Competir es el mejor entrenamiento que tiene un deportista, da igual que sea futbolista, halterófilo, lo que sea. Es decir, el conjunto de estimulaciones internas que sufre el deportista en una competición no la logras con nada. Ahora bien, ¿qué pasa con la gente que no compite? Porque algún día lo necesitarás para competir. Y lo primero que le vas a exigir es que no solamente esté, sino que esté a su máximo rendimiento para poder no tener un desfase muy grande entre lo que compite siempre y lo que no compite siempre y le exiges hoy competir. Déjame abrochar esta primera tabla. Está flotando en todas las intervenciones el concepto convencer. Me parece que el concepto convencer, más o menos todos habéis hablado de él, pero yo no sé, el psicólogo que se ha incorporado a los equipos de trabajo en muchísimos equipos, para muchísimos deportistas individuales, ¿hacia dónde se encamina más su trabajo? ¿Hacia la ayuda al técnico? ¿Hacia la ayuda al preparador físico? ¿O hacia la ayuda al propio deportista? Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Hacia todo. Hacia todo. El psicólogo puede hacer un servicio, un trabajo muy bueno de asesoramiento a un técnico, porque un técnico, yo no estoy nada de acuerdo en lo que ha dicho José Luis anteriormente, absoluto. Ningún técnico malo llega al fútbol profesional, nada. Entonces, el psicólogo puede servir para asesorar al técnico. Lo hemos visto en el club, en el Barça, relativamente hace poco, este tipo de modelo de trabajo.
el psicólogo o la psicóloga, puede trabajar perfectamente integrado dentro de un equipo técnico. Pero para poder trabajar aquí es el entrenador, que es el quien decide qué personas, qué especialistas van a trabajar con él dentro de un proyecto, en un club, en un equipo determinado. Y cuenta o no con la psicología como parte importante dentro del cuerpo técnico. Hay muy poquitos casos, quizá porque la experiencia no ha sido mucha hasta ahora y porque los entrenadores, aunque históricamente en determinadas épocas han visto con cierto recelo la figura del psicólogo, desde hace ya muchos años no la ven así, sino todo lo contrario, sino como una cuestión que les puede ayudar, les puede aportar. De otros especialistas, como fisioterapeutas, preparadores físicos y demás, la labor del psicólogo con ellos es la de una labor de interdisciplinariedad para generar sinergia en un producto que es lo que quiere el entrenador X. Y nosotros ahí trabajamos, tenemos muchos ejemplos, trabajamos codo con codo y no solamente se ha visto mal, no, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Los técnicos han apostado fuertemente por la incorporación de la psicología ahí. Y a nivel individual, lleva muchos años trabajando en federaciones deportivas o en clubes determinados o deportistas concretos. Aquí en Andalucía tenemos unos cuantos referentes de deportistas, de deportes individuales de muy alto nivel que han trabajado junto a un psicólogo o psicóloga para que forme parte de su preparación con muy buenos resultados. Y una cosita, y con esto termino. A mí me parece que lo que ha dicho Francesc es muy importante, muy importante. Hay que convencer. Y hay una diferenciación, creo que fundamental, entre los deportistas de deportes de equipo y los deportistas individuales. Hay rasgos comunes en ambos tipos, porque son deportistas y tienen unas pautas comunes. Pero hay algunas cuestiones que son diferenciables entre unos y otros. Y en el caso de los futbolistas quizá más, por razones históricas, por razones socioculturales y por razones situacionales del tipo de hoy en día el fútbol, al menos en nuestro país, en otros lugares del mundo, pero en nuestro país es una expresión muy grande a nivel mediática y por lo tanto a nivel de remuneración económica. Y eso marca también, eso marca enormemente. La labor no ya del preparador físico o del nutricionista o del propio entrenador, que habla con otras claves, la del psicólogo, efectivamente, es convencer de que algo de lo que yo hago o yo te puedo ofrecer a ti te va a ayudar. Si eso lo ve, y los deportistas son muy inteligentes, es cierto, si eso lo ve, y suelen verlo, el trabajo está garantizado. Y la psicología en nuestro país tiene ahora mismo, la psicología del deporte, me estoy refiriendo, una relevancia muy importante y ha logrado una conexión con nuestros deportistas y otros técnicos en el ámbito deportivo muy grande, que nunca la habíamos tenido y que seguro que nos va a dar resultados absolutos, como lo está haciendo ya. Quizá en el caso del Atlético no procede porque la simbiosis entre el entrenador y el equipo de trabajo es tremenda, pero claro, el preparador físico, el sujeto de trabajo es el deportista, pero en un equipo tiene que trabajar en función de lo que diga el entrenador. Es decir, ¿hay una convivencia difícil en algún momento con eso? ¿Hay objetivos diferentes entre el entrenador y el preparador físico? ¿Chocan en algún momento? No pueden chocar.
Es imposible. Igual que ellos tienen un cuerpo técnico muy homogéneo, está claro que van en la misma línea, pues Francesc en el Barcelona tienen que ir en la misma línea y yo en el Granada o en el equipo donde trabaje tenemos que ir en la misma línea. Yo, una de las cosas que sí que quería decir, que creo que es importante después de escuchar a todos, es que yo creo que hoy en día, sobre todo en fútbol, que es lo que manejamos, en deportes colectivos, me atrevería a decir que sí que hay diferencias, como dice Aurelio, con el deporte individual. Creo que los cuerpos técnicos son multidisciplinares, es decir, que el entrenador un poco es el que gestiona todo, pero yo antes lo que quería decir es que en este congreso yo puedo pintar poco, porque de optimización, del entrenamiento, de readaptación, no es que no sepa, claro que sé, 4 nociones, pero para eso tengo dentro de mi cuerpo técnico gente que se encarga. Y que además pues, tiene su autonomía, aunque me pueda informar, aunque me pueda decir cómo se hace, aunque puede estar más o menos, dependiendo del carácter de los técnicos, más encima. Evidentemente yo puedo saber de psicología, claro, y estudié psicología en el curso de entrenador y en otros aspectos, pero no soy un especialista, por lo tanto intentaré rodearme de gente que sí maneje y me pueda ayudar en esta faceta. ¿Cuál de todos los aspectos, un nutricionista, en fin, ahí ya te digo, es multidisciplinar, cuál de todos estos aspectos es el más importante? El entrenador cree que lo más importante es lo técnico-táctico, el preparador físico cree y debe creer además que lo más importante es la condición física, el psicólogo que el aspecto emocional. Yo soy de los que cree que los protagonistas en el deporte colectivo y en cualquier otro deporte son los futbolistas, ellos son los protagonistas de esta película. Antes el profe lo ha dicho muy bien, tú puedes hacer el mejor entrenamiento, la mejor semana, te llega el 10, el pequeñito, y te levanta todo lo que te ha hecho todo el trabajo del profe. En el caso de Francesc, pensará lo mismo del francesito que tienen los del Atlético. Pues de momento, exactamente. Y esperemos, bueno, no sé, esto ya cada uno que piense lo que quiera. Estamos en líos. Porque Francesc querrá llevarlo para allá y ellos querrán mantenerlo. Entonces no me voy a mojar, sé lo que debe hacer. Y aparte no es una decisión que evidentemente pueda hacer nada. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que yo creo que los protagonistas son los futbolistas y todos los demás tenemos que dentro de nuestra faceta intentar aportar el máximo, y el entrenador es el que tiene que, además de convencer, porque el que más convence a todos es el entrenador. Yo creo que uno de los éxitos del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, el principal, obviamente es el Cholo. ¿Pero por qué? Por ese convencimiento. Hace que crean los futbolistas. El profe también lo consigue. Obviamente hemos visto muchas imágenes y todos aportan. Y todos van en esa homogeneidad que estamos hablando. Y que en el Barcelona van en otro tipo de homogeneidad, aparentemente, que luego buscan lo mismo, pero tienen su homogeneidad porque tienen un carácter similar. Pero el que convence, el que transmite, el que... Hemos visto también las imágenes del entrenamiento. El que está encima del futbolista es el entrenador. El entrenador un poco, al final, tiene que manejar y todo este tipo de información, transmitirla y convencer a los futbolistas. Pero insisto en que cada faceta es muy importante, que no es departamento estanco, porque luego todo funciona de una manera homogénea, pero sí que hay especialidades en las que los entrenadores no llegamos.